40 aniversario del Instituto Tecnológico de Hermosillo, celebramos un gran evento, la 22ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Lizardo Valencia Palomo es licenciado en Física, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó la maestría en Física en la misma casa de estudios. Cuenta con doctorado en Física por el Instituto de Física Nuclear de Orsay en Francia y postdoctorado realizado en la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand en Francia también. Ha realizado diversas publicaciones en el proyecto de colaboración ALICE para estudiar las colisiones de iones pesados, así como reportes técnicos. El doctor Valencia ha participado en dirección de tesis en la Universidad de Blaise Pascal, en la Universidad de Clermont-Ferrand en Francia, así como catedrático en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma Nacional de México. Ha participado en diversas conferencias locales, nacionales e internacionales y estancias en el extranjero, destacando en la Universidad de Bonn, en Alemania. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Cuenta con un amplio currículum, por lo que sin más preámbulo, recibamos al doctor en Física Lizardo Valencia Palomo con la conferencia El Gran Colisionador de Hadrones, una mirada al mundo de las partículas elementales. Adelante. Gracias. Pues, primero que nada, pues quiero dar las gracias al Instituto Tecnológico de Hermosillo por darme la oportunidad de estar aquí frente a ustedes. Y también, bueno, quisiera comentarles que si tienen alguna duda, algún comentario durante mi presentación, siéntanse en la libertad y en la confianza de hacer la pregunta, ¿sí? Entonces, la idea es que todos juntos vayamos entendiendo, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que no quede clara, por favor, pregunten. Entonces, como quien bien acaban de anunciar, el título de mi presentación es El Gran Colisionador de Hadrones, una mirada al mundo de las partículas elementales. El contenido de esta presentación es, primero que nada, las motivaciones. Aquí voy a presentar las preguntas abiertas en el mundo de la física de partículas elementales, que a su vez motivaron, ¿sí?, la construcción del Gran Colisionador de Hadrones, o LHC por sus siglas en inglés. Después voy a pasar a detallar los 4 grandes experimentos que se desarrollan aquí en el LHC. Luego pasaré a hablar de lo que habrá después del Gran Colisionador de Hadrones y finalmente un pequeño resumen. Entonces, empecemos con las motivaciones. Todo lo que nos rodea está formado de átomos. Los átomos están compuestos de electrones que orbitan alrededor de un núcleo atómico. Este núcleo atómico está formado por protones y neutrones. Y a su vez, estos protones y neutrones están formados por quarks. Todas aquellas partículas que estén compuestas de quarks se les conoce como hadrones. Los electrones, al igual que los muones y el tau, el muón y el tau son, por decirlo de alguna forma, los primos gordos del electrón, ¿sí?, forman parte de la familia de los leptones, en donde a cada una de estas partículas se les asocia un neutrino. Además de los quarks y los leptones, tenemos los intermediarios de las fuerzas de la naturaleza. En primer lugar, tenemos el fotón, ¿sí?, que es el responsable de las interacciones electromagnéticas, ¿sí?, bien conocidas por todos nosotros. Además, tenemos el bosón Z y el bosón W, ¿sí? Estos dos son los intermediarios de la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil es la responsable de las reacciones nucleares que se realizan en el Sol para que éste se mantenga en funcionamiento. Y finalmente tenemos los gluones, que son los intermediarios de la fuerza nuclear fuerte,
esta fuerza nuclear fuerte es la que mantiene confinados a los quarks dentro de los protones y los neutrones. De tal forma que hoy en día es imposible encontrar un quark o un gluón afuera de los protones o los neutrones. Sin embargo, se cree que esto no siempre fue así. Se piensa que 1/1000ª de segundo después del Big Bang, esta gran explosión que dio origen al universo, los quarks y gluones se encontraban en un estado desconfinado. A este estado desconfinado, ¿sí?, se le conoce como plasma de quarks y gluones. Para que nos demos una idea de lo especial que es el plasma de quarks y gluones, les puedo comentar que la temperatura necesaria para recrear este plasma es de 100.000 veces la temperatura interna de nuestro Sol. Para que se den una idea, la temperatura interna de nuestro Sol es de 15 millones de grados centígrados. Entonces, 100.000 veces 15 millones de grados centígrados, pues es una temperatura enorme. Pues bien, a esa temperatura estaba el universo cuando se formó el plasma de quarks y gluones. Sin embargo, pues con el paso del tiempo, el universo se fue expandiendo y se fue enfriando, de tal forma que los quarks y gluones pasaron de su estado desconfinado a un estado de confinamiento, tal y como los encontramos hoy en día. Entonces, si queremos estudiar este plasma de quarks y gluones, tenemos que primeramente recrearlo en nuestro laboratorio. La pregunta entonces es, ¿dónde podemos agarrar toda esta energía para poder recrear este plasma? Pasemos a otro punto. Durante los últimos 30 años de su vida, Einstein trató de unificar todas las fuerzas de la naturaleza en una sola ecuación. Una sola ecuación que nos pueda describir la naturaleza. Desgraciadamente, Einstein falleció sin lograr su objetivo. Pero esta idea que tuvo Einstein fue la que inspiró a toda una generación de físicos. Un momento, a ver, ¿a qué me refiero con unificación de fuerzas? Veamos. Hasta el siglo XIX se hablaba de la fuerza eléctrica y la fuerza magnética como dos cosas completamente diferentes. Hasta que llegó un científico llamado Maxwell, ¿sí?, y se dio cuenta que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética no eran más que dos caras de la misma moneda. De tal forma que hoy en día no hablamos de la fuerza eléctrica o de la fuerza magnética, sino que hablamos de la fuerza electromagnética. A mediados del siglo XX se logró la unificación de la fuerza electromagnética con la fuerza nuclear débil, ¿sí?, esta que les comenté que es la responsable de las reacciones nucleares en nuestro Sol. A partir de esto hablamos de la fuerza electrodébil. Nótese, como se muestra aquí, que conforme vamos haciendo la unificación de diferentes fuerzas, vamos retrocediendo en el tiempo y nos acercamos cada vez más al Big Bang. De igual forma, es importante notar que la energía que se requiere para lograr la unificación de estas fuerzas es cada vez mayor. De tal forma que, por ejemplo, aquí andamos en la escala de energía que se conoce como electronvolt. Un electronvolt equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Para que nos demos una idea, yo creo que muchos han visto lo que son estos gatos hidráulicos cuando se nos poncha una llanta, ¿sí?, de nuestro coche, sacamos el gato hidráulico y le empezamos a hacer así, ¿no?, a bombear. Entonces, más o menos, un adulto, ¿sí?, cada vez que hace un bombeo en este gato hidráulico,
emplea algo así como unos 70 joules de energía, ¿sí? Entonces, como ven, un electronvolt es muy pequeño con respecto a un joule, ¿sí? Ahora bien, aquí donde dice un MeV significa un mega electronvolt. Esto es 1.000.000 de electronvolts. Un gigaelectronvolt es 1 por 10 a la 9 electronvolts. Y así sucesivamente. Dentro de la plática también voy a mencionar lo que son los teraelectronvolts, que es 1 por 10 a la 12 electronvolts, y los petaelectronvolts, 1 por 10 a la 15 electronvolts. Hoy en día nos encontramos aquí. Este es el límite de la física experimental hoy en día. Se espera que con el LHC podamos obtener la energía suficiente para poder unificar la fuerza electrodébil con la fuerza nuclear fuerte. Para eso es necesario encontrar las partículas que se conocen como partículas supersimétricas. Las partículas supersimétricas son las partículas que se asocian a cada una de las partículas que les mostré hace 2 diapositivas. De tal forma que para un electrón, las teorías de gran unificación indican que debe existir un superelectrón. Para cada quark debe existir un superquark, ¿sí? Y finalmente, si queremos reunir todas las fuerzas de la naturaleza en una sola ecuación, como fue lo que perseguía Einstein, debemos unificar la fuerza electrodébil con la fuerza nuclear fuerte y la gravitación. Sin embargo, ¿sí? Adelante. ¿Qué diferencia entre un electrón y un superelectrón? La masa. O sea, uno es muchísimo más pesado que el otro. ¿Sí? ¿Cuál sería el superelectrón? El superelectrón. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Por ejemplo, se estima, bueno, esto varía dependiendo de las teorías, ¿sí? Aquí adentro, ¿sí? Dentro de las teorías de gran unificación existen diferentes tipos, ¿sí? Es como el sistema Linux, existen diferentes tipos de Linux, ¿sí? Hablamos de Ubuntu, y no sé qué es Linux, Red Hat, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí también existen diferentes tipos de teorías de gran unificación. Entonces, cada teoría estima un valor para estas nuevas partículas. Entonces, me quedé en que si queremos unificar las 4 fuerzas, debemos utilizar lo que son las teorías de gravedad cuántica, las teorías de superunificación o incluso las teorías de cuerdas. Sin embargo, en el modelo estándar, las partículas carecen de masa. Pero experimentalmente se ha logrado medir con gran precisión la mayoría de la masa de las partículas elementales, ¿sí? Para introducir el concepto de masa en el modelo estándar, se utiliza lo que se conoce como el mecanismo de Higgs, lo cual se puede ejemplificar de la siguiente forma. Imaginemos una sala como esta llena de físicos, ¿sí? Lo cual representa el espacio permeado por el campo de Higgs. De pronto, un físico famoso, como por ejemplo Einstein, intenta atravesar la sala. Claramente, pues los físicos se van a acercar a Einstein, van a querer darle la mano, van a querer, no sé, darle un abrazo, tomarse una selfie con él, subir al Facebook, ¿sí? Entonces, esto provoca que aumente la resistencia al movimiento, ¿sí? Esto es precisamente lo que ocurre cuando una partícula atraviesa por el campo de Higgs, y es en este momento en el que decimos que la partícula adquiere masa, ¿sí? Ahora bien, imaginemos que finalmente pues, no Einstein, y bueno, pues los físicos vuelven a estar en calma, ¿sí? Y de pronto alguien esparce un rumor por ahí, y los físicos entonces se empiezan a amontonar, pero ahora entre ellos mismos, para hablar de este rumor, ¿sí? En esta analogía, estos amontonamientos de los físicos representan lo que son los bosones de Higgs,
Seguramente han escuchado hablar de los bosones de Higgs, pero con el nombre de la partícula de Dios. Sin embargo, el mecanismo de Higgs no proporciona respuesta a todas nuestras preguntas. Una de estas es, ¿por qué hay una diferencia de masa tan grande entre las partículas elementales? Se ha logrado medir que el quark más pesado es aproximadamente 70.000 veces más masivo que el quark más ligero. Y esto es algo que no entendemos. Esto es algo que el mecanismo de Higgs no nos provee una respuesta. Okay, vamos a pasar a lo que era ahora lo que es la materia y la energía oscura. A través de nuestras observaciones astronómicas, nuestra expectativa es que un punto con respecto al centro de una galaxia, ¿sí?, la velocidad a la que rota este punto disminuya con respecto a la distancia al centro de esta galaxia. Sin embargo, la realidad, nuestras mediciones indican que la velocidad de un punto con respecto a la distancia al centro de la galaxia no disminuye, se mantiene prácticamente constante. Esto solo lo podemos entender si existe una cierta cantidad de materia que no podemos ver, que no podemos detectar, con la cual no podemos experimentar. Por esta razón, a este tipo de materia se le conoce como materia oscura. Aún más, nuestras observaciones astronómicas indican que el universo se está expandiendo. Pero no solo se está expandiendo, sino que lo está haciendo de una forma acelerada. Esto solo lo podemos entender si existe una energía que sea la que esté haciendo que el universo se expanda de forma tan acelerada. A este tipo de energía se le conoce como energía oscura. Sin embargo, lo más perturbante es que nuestras mediciones indican que del 100% del universo, tan solo el 5% está formado de materia ordinaria, es decir, de materia formada de átomos. El otro 25% está formado de materia oscura y el restante 70% de energía oscura. ¿Sí? Si nuestras mediciones son correctas, ¿sí?, y todo parece indicar que sí lo son, entonces nosotros realmente solo estamos viendo, por decirlo de alguna forma, las migajas de lo que es el universo. Es decir, allá afuera hay una gran cantidad de cosas que no podemos imaginar, que no podemos detectar, que no podemos medir, ¿sí? Entonces, nos preguntamos, ¿qué son la materia y la energía oscura? Materia y antimateria. Las antipartículas poseen la misma masa que las partículas, pero diferente carga eléctrica, de tal forma que cuando una partícula y una antipartícula se juntan, se aniquilan liberando energía. La antimateria está formada en base de antipartículas. Hoy en día hemos podido medir, aparte de la antipartícula del electrón, que es el positrón, antipartículas del quark, que es el antiquark, también hemos podido medir antiátomos. Hemos podido medir antihidrógeno e incluso el antihelio, pero nada más. Sin embargo, nuestra expectativa es que a partir del Big Bang se debió haber creado iguales cantidades de materia y de antimateria. El problema es que hasta hoy en día nadie ha sido capaz de detectar antiplanetas, antiestrellas, antigalaxias. Entonces, si nuestro razonamiento de que el Big Bang creó iguales cantidades de materia y antimateria, entonces, ¿dónde está toda esta antimateria? ¿A dónde se fue? ¿Por qué no hemos podido medir todas estas cosas? Bueno, pues bien, hasta ahorita les acabo de presentar tan solo algunas de las preguntas abiertas que tenemos en la física de partículas elementales. Y todas estas preguntas fueron
las que motivaron la construcción del gran colisionador de hadrones. ¿Sí? Recuerden que un hadrón es toda partícula que está compuesta por quarks. ¿Sí? Y se le llama gran colisionador, pues porque es el acelerador de partículas más grande del mundo. Mide 27 kilómetros de circunferencia. Se encuentra localizado entre 100 y 150 metros bajo tierra, entre la frontera de Suiza y Francia, ¿sí? Y se encuentra localizado en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, CERN, con base en Ginebra, Suiza. En el LHC funcionan 4 grandes experimentos. Estos son ALICE, ATLAS, CMS y LHCb. Como voy a describir en la siguiente sección, cada uno de estos experimentos tiene un objetivo bien definido. Sin embargo, el LHC es tan solo la punta del iceberg de toda una cadena de aceleradores y preinyectores que existen en el CERN. Veamos, en el caso de las colisiones entre dos protones, el camino empieza aquí, poco antes del LINAC 2, donde se encuentra vapor de hidrógeno. El hidrógeno está formado por un protón y un electrón orbitándolo. De tal forma que, aplicando campos electromagnéticos muy intensos, ¿sí?, se puede arrancar este electrón y ya solo nos queda el protón. Este protón es acelerado a través del LINAC 2, que significa acelerador lineal. Al final del LINAC 2 existe un acelerador circular, que es el booster. De ahí los protones pasan al protón-sincrotrón, PS, luego son enviados al SPS, que significa superprotón-sincrotrón, y finalmente de aquí se inyectan en el LHC. Para las colisiones nucleares, el camino empieza aquí, poco antes del LINAC 3. Ahí la extracción de los núcleos de plomo atómicos es un poco más complicada, pero bueno, son acelerados a través del LINAC 3, luego son enviados al LEIR, que significa Low Energy Iron Ring, un acelerador circular, luego enviados al protón-sincrotrón, luego al SPS y finalmente al LHC. Sin embargo, como bien dicen por ahí, una animación vale más que 1000 imágenes. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Entonces, aquí pueden ver los protones que están girando, empezaron a girar aquí, luego se inyectan en el LHC, ¿sí? Son acelerados más y más y más, hasta que cuando llegan a la energía máxima, se les envía a colisionar. ¿Sí? Voy a describir esto con detalle más adelante. Ahora bien, en cada cambio de aceleradores, las partículas van aumentando su velocidad y su energía. Veamos, en el LINAC 2, que es un acelerador lineal, como les comenté, la velocidad de las partículas es aproximadamente 1/3 de la velocidad de la luz, lo cual corresponde a 50 megaelectronvolts de energía. En el booster, la velocidad alcanzada es de prácticamente el 90% de la velocidad de la luz, lo cual corresponde a 1.4 gigaelectronvolts, es decir, 1 por 10 a la 9 electronvolts. Perdón. En el protón-sincrotrón, ¿sí?, la velocidad alcanzada es del 99.9% de la velocidad de la luz, lo cual corresponde a 25 gigaelectronvolts de energía. En el superprotón-sincrotrón, la velocidad alcanzada es del 99.999% de la velocidad de la luz, correspondiente a 450 gigaelectronvolts. Y finalmente, en el LHC, a una energía de 7 teraelectronvolts, la velocidad que alcanzan los protones es del 99.99999% de la velocidad de la luz. Ahora bien, ¿cómo funciona el LHC? Veamos, en el LHC
existen poco más de 1200 dipolos, ¿sí? Y estos sirven para mantener a las partículas en esta órbita de 27 kilómetros de circunferencia. Además, existen otros poco más de 8300 imanes entre cuadropolos, hexapolos, octopolos y decapolos, los cuales sirven para enfocar el haz durante su trayectoria. Aquí a la derecha pueden ver un corte de lo que es esos tubos azules, ¿sí? Ven aquí adentro unos como tuberías, amarilla, 2 rojas y 2 amarillas hasta abajo. En estas 2 de hasta abajo es donde circulan el haz de partículas, ¿sí? De tal forma que, como vieron en la animación, un haz de partículas circula en el sentido de las manecillas del reloj y otro en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? El haz de partículas que circula en estas tuberías se encuentra a un ultra alto vacío de 10 a la menos 13 atmósferas. Esto es 10 veces menos presión que en la Luna. Y esto se requiere para evitar que hayan colisiones de los protones con moléculas de gas residual dentro de estas tuberías. Los dipolos utilizan cables superconductores a bajas temperaturas. De hecho, todo el LHC, esos 27 kilómetros de circunferencia, funcionan a una temperatura de menos 271 grados centígrados. Esto es tan solo 2 grados centígrados por encima del cero absoluto. En estos cables superconductores fluye una corriente de 11.700 amperes y existen poco más de 7.600 kilómetros de cables superconductores. Esto es una longitud mayor que el radio de nuestra Tierra. Estos cables superconductores están formados de 36 hebras de 15 milímetros de diámetro. Cada una de estas hebras contiene 6.400 filamentos de 6 micras de diámetro, lo cual lo podemos comparar con el grosor de un cabello humano, que es de aproximadamente 50 micras, ¿sí? De grosor. Entonces, cada uno de estos filamentos es aproximadamente un décimo del grosor de uno de nuestros cabellos. Si sacamos todos estos filamentos y los unimos, los amarramos uno a otro, ¿sí? La longitud de este alambre que vamos a formar es la longitud de este alambre va a ser tal que podremos extender dicho alambre de la Tierra al Sol en 5 ocasiones, y lo que sobra se puede estirar de la Tierra a la Luna en otro par, ¿sí? ¿Alguien tenía alguna pregunta? ¿Sí? ¿De qué están hechos los Cables superconductores son diferentes aleaciones de materiales, ¿sí? No quiero entrar en los detalles técnicos de eso, ¿sí? Pero es una aleación de diferentes materiales, ¿sí? Que solo funcionan a bajas temperaturas. De hecho, uno de los grandes retos hoy en la ciencia es lograr estos cables superconductores, pero a temperatura ambiente, ¿sí? Ahora bien, en realidad en el LHC no circula un protón nada más en cada dirección, ¿sí? Cada haz está formado por 2.800 paquetes. Y cada uno de estos paquetes está formado por 1.1 por 10 a la 11 protones cada uno. Muchísimos protones por cada paquete. Pero aún así, al LHC le tomaría 1 millón de años acelerar tan solo 1 gramo de hidrógeno. Ahora bien, ¿por qué agarramos tantos protones en cada paquete? Bueno, hay que tener en cuenta que el tamaño de un protón es de aproximadamente 1 femtómetro, es decir, 1 por 10 a la menos 15 metros, ¿sí? Entonces, si
si enviamos un protón a colisionar con otro protón, la probabilidad de que realmente se encuentren, ¿sí?, y choquen es bajísima. Entonces, para aumentar esta probabilidad, lo que agarramos es juntar la mayor cantidad de protones de un lado con la misma cantidad de protones del otro lado, de tal forma que cuando estos paquetes se crucen, la probabilidad de colisión sea mayor. Cada paquete a una energía de 7 teraelectronvolts le dará 11.245 vueltas al LHC cada segundo. De tal forma que la distancia entre cada paquete será de 7 metros. Ahora bien, cada haz de partículas tiene 2.800 paquetes, ¿sí? Cada uno de estos paquetes tiene 1.1 por 10 a la 11 protones. Y cada uno de estos protones está a 7 teraelectronvolts. De tal forma que todo esto equivale a la energía que tiene un tren de 400 toneladas circulando a 150 kilómetros por hora. Me imagino que cada uno de estos estudios, Alice, Atlas, tienen una cantidad de información impresionante, gigas y, bueno, me imagino que hasta allá. Sí. La pregunta era, cuando estás capturando las colisiones, dices cada 7 metros, bueno, a la velocidad de la luz significa que van a estar chocando muchísimas ocasiones por cada tiempo. ¿Como cuántas colisiones hay, digamos, por medida de tiempo? Y como cuántas de esas, me imagino que se toma una fotografía o una imagen o algo para capturar la información. ¿Cuántas de esas veces consigues múltiples colisiones? Y si eso te molesta, te afecta en los estudios, tener múltiples colisiones por imagen. Excelentes preguntas. En la siguiente pues son muy buenas preguntas, ¿sí? Y ahorita vamos a eso. Entonces, primera respuesta. Los paquetes se cruzan cada 25 nanosegundos. Y con toda esta cantidad de protones que hay en cada paquete, resultan en aproximadamente 20 colisiones, ¿sí?, de partículas cada 25 nanosegundos. ¿Sí? Dado que los paquetes se cruzan 30 millones de veces cada segundo, en ese intervalo de tiempo vamos a tener aproximadamente 600 millones de colisiones, ¿sí?, cada segundo. Entonces, la energía de la colisión son 7 teraelectronvolts de un lado y 7 teraelectronvolts del otro, de tal forma que la energía en centro de masa, como se le conoce técnicamente a la colisión, la energía total de la colisión es de 14 teraelectronvolts para los protones, ¿sí?, y 1.1 petaelectronvolts para los núcleos atómicos, ¿sí? Esto equivale respectivamente a las energías que tiene una mosca cuando está volando y a la energía liberada por un aplauso. Pero a ver, algo no me cuadra. Seguramente ustedes tampoco se preguntarán. Bueno, entonces, a ver, ¿sí? ¿Por qué se conservó la energía? ¿Perdón? ¿Por qué si se coincide? Hubo coincidencia entre 7 y 7 que dan 14, ¿por qué se debe depender de la energía? A ver, creo entender la pregunta y la voy a responder en la siguiente sección, ¿sí? Si no es lo que yo estoy pensando, por favor, me la repite, ¿sí? Entonces, al final debe quedar respondido, si no, me lo vuelvo a preguntar, ¿sí? Un momentito. Entonces, ahora bien, como que no se entiende aquí muy bien. Como que se habla mucho del LHC, una maravilla tecnológica, energías, colisiones entre partículas sin precedentes, pero a final de cuentas, las colisiones son la energía de la colisión es la misma que tiene una mosca muere liberada en un aplauso. Como que eso no es nada del otro mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace especial al LHC? La concentración de energía. Una mosca más o menos tiene una longitud de 1 centímetro, pero un protón es de aproximadamente 1 femtómetro, 1 por 10 a la menos 15 metros. Entonces, toda esta energía que tiene esta mosca que está volando está concentrada en un protón. Y eso precisamente es lo que hace
tan fabuloso al LHC. Eso es lo que lo convierte en una maravilla tecnológica. Otra respuesta. Los paquetes se cruzan cada 25 nanosegundos y en un segundo tenemos aproximadamente 600 millones de colisiones. ¿Sí? Los 4 grandes experimentos suman alrededor de 150 millones de sensores recabando datos. Son, por decirlo de alguna forma, no es realmente así, pero por decirlo de alguna forma, son como 150 millones de cámaras fotográficas tomando 600 millones de fotos cada segundo. ¿Sí? Claramente, como todos sabemos, cada foto que tomamos con nuestras cámaras digitales ocupan una cierta cantidad de memoria. ¿Sí? Entonces, esta información que se genera cada segundo en el LHC es de aproximadamente 700 megabytes. Es como si grabáramos un disco de información cada segundo. De hecho, si agarramos y grabamos cada segundo estos discos que salen de información y los apilamos aquí en el piso, uno sobre otro, al final de un año, con la cantidad de información que genera el LHC, la torre de discos va a ser de 20 kilómetros de altura. Esto es otro problema, porque no existe ninguna computadora en el mundo que pueda guardar toda esa información. Aún más, ni siquiera existe un centro de supercómputo en el mundo capaz de contener y procesar toda esta información. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues la respuesta, la red mundial de computación del LHC. Coloquialmente en el experimento lo llamamos como el GRID. ¿Sí? El GRID es una colaboración internacional de alrededor de 170 centros de supercómputo divididos en 42 países de todo el mundo. ¿Sí? Ahora bien, de hecho, ¿cuál es la diferencia entonces entre el GRID, ¿sí?, y lo que conocemos como la World Wide Web, esta triple W? ¿Sí? Bueno, en la World Wide Web podemos acceder a información en cualquier parte del mundo. Con el GRID podemos acceder a información y utilizar recursos informáticos como son la capacidad de almacenamiento de datos, la potencia de procesamiento, etcétera, desde cualquier parte del mundo. De hecho, la World Wide Web fue creada por un físico nuclear del CERN, precisamente para uno de los experimentos, ¿sí?, que se desarrollaban en el CERN. ¿Sí? Costos, muy importante. En esta tabla se resumen los costos de lo que es el LHC, los detectores, toda esta cadena de preaceleradores, el GRID, ¿sí? Y nos indica que el gran total de todo este experimento es de 6 billones de francos suizos. Francos suizos porque es la moneda que se utiliza en Suiza. Para que nos demos una idea, un franco suizo equivale a prácticamente un euro. ¿Cuánto está el euro hoy en día? 18. Piensen ustedes 20 pesos. ¿Sí? 20 pesos multiplicados por 20 billones. Ahí se las dejo calcular. ¿Sí? Entonces, como ven, es una cantidad de dinero colosal. No existe un solo país del mundo que pueda financiar un proyecto de esta magnitud. Es por esto que este tipo de experimentos, ¿sí?, se realizan en colaboraciones internacionales. ¿Sí? Otro punto importante. En el 2009, poco antes de que empezara a funcionar el LHC, se escuchaban noticias de que había gente que estaba en contra porque pensaban que esta máquina podía destruir el mundo y que podía acabar con la humanidad y que no sé cuántas cosas, ¿sí? Pero ahora bien, he hablado de energía de colisiones sin precedentes.
Pero en realidad esto es solo en el laboratorio. Como bien nos acaba en la presentación anterior, nos acaba de comentar Alejandro, los rayos cósmicos generan colisiones de partículas cientos de miles de veces más poderosas que en el LHC. También se especuló y se dijo que en estas colisiones podían producirse hoyos negros y que estos hoyos negros iban a tragar el mundo y no sé cuántas cosas. Sin embargo, al ser los rayos cósmicos cientos de miles de veces más energéticos que estas colisiones, bueno, pues si se pueden formar hoyos negros, estos rayos cósmicos ya los hubiesen generado, y no, nunca ha pasado esto. Además, en el supuesto caso de que se pudiera crear un agujero negro, estos agujeros negros serían microscópicos, de tal forma que la radiación de Hawking haría que los agujeros negros se evaporaran prácticamente de forma instantánea. Y finalmente también se habló que bueno, todas estas partículas circulando y colisionando podían generar una gran cantidad de radiación. Y sí es cierto, se genera una gran cantidad de radiación. Sin embargo, en el CERN existen estrictas medidas de seguridad. Y de hecho, estas colisiones, ¿sí?, entre partículas son aproximadamente 250 veces menos radiactivas que las que generan en rayos cósmicos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? La radiación de Hawking, ¿sí?, nos indica que la radiación que va generando un agujero negro, ¿sí? Sí, de Stephen Hawking. Sí, entonces, como ves, el LHC no es peligroso, no va a destruir el mundo, ni nada por el estilo, ¿sí? No pasa nada. Bueno, aquí voy a entrar a la siguiente parte de mi presentación, donde voy a hablar un poco sobre los grandes experimentos que hay en el LHC. Lo voy a hacer de forma alfabética y no solo porque yo pertenezco a Alice, voy a presentarlo primero. Entonces, Alice, ¿sí?, es el experimento que se encarga de estudiar las colisiones nucleares ultraenergéticas para estudiar el plasma de quarks y gluones del cual les platiqué al principio. Atlas, ¿sí?, es el experimento encargado de estudiar el bosón de Higgs, ¿sí?, y además de tratar de encontrar las primeras partículas supersimétricas. Atlas mide 25 metros de altura, es como prácticamente como un edificio de 5 pisos, ¿sí? Y si no me creen, aquí pueden ver hasta abajo, no sé si se ve, hay 2 personas hablando. Pues, y eso que no se encuentran hasta abajo, están como a 1/3 de altura, ¿sí? Esta plataforma está elevada, ¿sí? Entonces, más o menos se pueden dar idea del gran tamaño de Atlas. Luego tenemos a CMS, que también se va a encargar de estudiar el bosón de Higgs y de tratar de encontrar las primeras partículas supersimétricas. CMS pesa nada más y nada menos que 12.500 toneladas. Y en su construcción se utilizó más acero que el que hay en la Torre Eiffel. Finalmente, LHCb es el detector más pequeño, pero es el que va a estudiar esta asimetría entre la materia y la antimateria que hay en el que observamos en el universo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando chocan las partículas? ¿Sí? Y es donde creo que voy a responder a la pregunta. Bueno, seguramente han visto esta ecuación. Según yo es la más famosa, ¿sí?, del mundo. Y básicamente lo que nos indica es que la masa y la energía son 2 caras de una misma moneda, ¿sí? De tal forma que la energía puede producir masa y la masa a su vez se puede convertir en energía, ¿sí?
De tal forma que cuando estas partículas chocan, se producen otras partículas, como se puede ver aquí en estas líneas de color amarillo, ¿sí? Que representa la trayectoria de las partículas que se produjeron. Esto es una imagen una fotografía de lo que es una colisión protón-protón en el experimento CMS, lo cual podemos comparar con una colisión plomo-plomo, ¿sí? Entre dos núcleos de plomo. ¿Cómo ven? Nuevamente, estas líneas indican la trayectoria de todas las partículas que se produjeron. Como ven, hay una gran diferencia entre la cantidad de partículas que se producen en colisiones protón-protón y las que se producen en plomo-plomo. ¿Sí? ¿En teoría puede identificar cuál es cada una de esas partículas que están sucediendo ahí en tu proceso? Muy buena pregunta. Y te la voy a responder en la siguiente. Sí. Entonces, primero que nada, ¿por qué? Supongo que cuando tú sumas toda la masa o toda la energía, ¿no?, de todas las partículas que colisionan, entonces que usted me dice que es la conservación de la energía. Pero al moverse esas dos partículas se debe de calentar el sistema, no debe de pérdida por algún tipo. Perdón, no entendí. Cuando colisionan las dos nubes de protones, ¿no?, 7 y 7, usted dice que se obtiene 14 megaelectrones, no sé, Teleelectrovoltón. Oye, no me acuerdo. Bien, ahora yo le pregunté, mi idea era, ¿por qué se conservó así tanto de energía? Si lo que debe de conservarse es el impulso. No, bueno, la conservación de energía es una de las leyes sacrosantas de la física. Por eso le decía, no puede tener energía, debe haber pérdida de energía por algún tipo, calor, por ejemplo. ¿En qué se perdió la energía? Porque no toda la partícula, la suma de toda la energía de todas las partículas, esa debe de dar los 14. No, sí. Esa diferencia, ¿en qué se debe estar? Porque debe haber una diferencia de masa. No, o sea, a ver. En realidad, aquí lo puse un poco simplificado. En realidad, de esta forma está incompleta. Hay un término por aquí que nos indica el impulso, ¿sí?, de las partículas, ¿sí? Entonces, esta energía con la que vienen a chocar las partículas, ¿sí?, se transforma no solo en masa, sino que estas partículas salen disparadas con cierto momento que nos indica un término por acá, que no escribí, ¿sí?, para simplificar. Entonces, la energía se conserva produciendo masa, partículas, que también tienen una cierta cantidad de momentos, ¿sí? Pero la pregunta, ¿se genera calor dentro de la nube? Sí, claro. O sea, hay una cierta... Por tanto, lo que no se conserva exactamente la energía, aparte de que sea un sistema conservativo. ¿No? Hay pérdida de energía por alguna forma. ¿Quién está diciendo? Ahora bien, es cierto que le falte el delta P ahí, porque generalmente cualquier tipo de sistema, todo lo que se conserva es el impulso. No. La energía, pues es difícil de que usted pueda medir el calor o no sé, la parte no conservativa del sistema, porque ese sistema no es conservativo. La energía Teóricamente no es conservativo. ¿Cómo usted entonces me puede asegurar que es la misma cantidad de energía? La energía se tiene que conservar siempre, Sí, de alguna u otra forma. Entonces, sí, pero obviamente hay calor que se eyecta de todo esto, pero si sumamos el calor junto con la masa y el Bueno, momento, me dice la suma de la energía teórica, pues me da los 14. todo. Si es así, se lo creo, ¿no? Bueno, no es algo teórico, quiero decir que no es algo teórico, es algo 100%, o sea, se puede medir y la energía se tiene que conservar, ¿sí? O sea, es una ley sacrosanta en la física. Sí, yo sé que es una ley sacrosanta, ¿no? Pero debe haber algún defecto de masa, por ejemplo, cuando hacen las reacciones nucleares, ¿no? Hay un defecto de masa que se da en la creación de las partículas. ¿Por qué aquí no? Es decir, que no soy del área esa de lo que le llaman particuleros, ¿no? Sí, en la física se llama
eficiencia hace, pues dígame. Sí, o sea, la energía se conserva, ya sea en masa, en momento de las partículas, en el calor que se genera en la colisión, etcétera, pero la energía se conserva. Bueno, ya se me olvidó en qué estaba, perdón. Creo que estaba aquí Juan. Ah, sí. ¿Por qué se generan una mayor cantidad de partículas en plomo que en protón? Bueno, pues porque en plomo, ¿sí?, tenemos 208 nucleones de un lado colisionando con otros 208 nucleones del otro lado. Entonces, por esta razón, ¿sí?, se producen mucho más partículas en estas colisiones plomo-plomo. De hecho, en una colisión plomo-plomo se pueden producir hasta 17.000 partículas. La siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo mides todas 17.000 partículas? ¿Cómo las identificas? Etcétera, ¿no? Bueno, esto lo voy a describir con esta imagen del detector CMS, ¿sí? Entonces, estos tipos de detectores se ensamblan de la siguiente forma, ¿sí? Un detector se pone adentro del otro y así sucesivamente. De tal forma que hasta el centro están las cámaras de trayectografía, luego tenemos un calorímetro electromagnético, que voy a explicar en la siguiente diapositiva, luego tenemos un calorímetro hadrónico, un campo magnético y finalmente una cámara de muones. Entonces, aquí tenemos un corte, ¿sí?, de nuestro detector CMS, donde podemos ver las capas de subdetectores. Entonces, si se produce un fotón al ser una partícula neutra, ¿sí?, entonces no va a dejar traza en las cámaras de trayectografía y se va a detener en el calorímetro electromagnético, ¿sí? Si se produce un electrón al ser una partícula cargada, ¿sí?, va a dejar una traza en las cámaras de trayectografía y también se va a detener en el calorímetro electromagnético. Al final ven aquí como que un amontonamiento como de líneas. Esto nos indica la energía depositada por esta partícula, ¿sí? De tal forma que mientras más nutrido sea este conjunto de líneas que está al final, nos indica que la partícula es mucho más energética. Si se produce un hadrón, ¿sí?, entonces puede ser neutro o cargado, ¿sí?, y estos se van a detener van a atravesar las cámaras de trayectografía, el calorímetro electromagnético y el calorímetro hadrónico. Finalmente, si se llega a producir un muón, ¿sí?, los muones pueden atravesar grandes cantidades de materia sin interactuar. Entonces, al ser partículas cargadas, van a dejar trazas, ¿sí?, desde la cámara de trayectografía hasta incluso van a atravesar completamente el detector. Y finalmente utilizamos los campos magnéticos que están aquí ejemplificados por esta tacha aquí y esta como punta, ¿sí? Pues porque sabemos que una partícula cargada, ¿sí?, se deflecta, se desvía en presencia de un campo magnético, de tal forma que si sabemos que las partículas positivas se desvían con cierta configuración del campo magnético hacia la derecha, ¿sí?, entonces si vemos que una partícula se desvía hacia la izquierda, entonces ya sabemos que es una partícula negativa, ¿sí? Y así, además existen otras técnicas más complicadas para identificar las partículas, pero bueno, si después les puedo platicar más en detalle sobre eso. Ahora bien, les expliqué las motivaciones, les expliqué cómo funciona el LHC, los grandes experimentos, ¿sí? Y ahora voy a ir un poco más hacia el futuro. ¿Por qué? Pues porque siempre hay que pensar en el futuro, ¿no? O sea, no puedo hoy
es la quincena, no puedo ir a un bar y gastarme todo mi dinero, pues porque al día siguiente no voy a tener para comer. ¿Sí? Entonces, pues claramente en la física, pues, en las ciencias también tenemos que pensar a futuro. ¿Sí? Más aún, pues porque el LHC será obsoleto en algún momento. Es una máquina y pues en algún momento va a tener que ser obsoleto. Hoy en día si vamos a una tienda y compramos la mejor computadora, dentro de 3 años ya va a estar obsoleta nuestra computadora. Al LHC le va a pasar lo mismo. De hecho, el LHC empezó siendo un upgrade, ¿sí?, de un acelerador que ya existía antes, que es el LED, el gran colisionador de electrones y positrones. ¿Sí? Y las primeras propuestas para construir el LHC empezaron desde 1984 y este acelerador empezó a funcionar en el 2009. ¿Sí? De tal forma que entre las primeras concepciones hasta cuando realmente empezó a funcionar, ¿sí?, transcurrieron aproximadamente 25 años. El programa científico del LHC está definido hasta el 2035. Por consiguiente, si queremos continuar con nuestras investigaciones, ¿sí?, es el momento de pensar en la siguiente máquina que va a sustituir al LHC. Hoy en día, las propuestas se concentran en lo que se conoce como el Future Circular Collider. Un nombre genérico, porque todavía no tiene un nombre real, ¿sí? Entonces es el colisionador circular del futuro, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y se propone que este nuevo gran acelerador mida entre 80 y 100 kilómetros de circunferencia. Va a ser construido también donde está el CERN para aprovechar toda esta infraestructura de preaceleradores y preinyectores. De tal forma que las colisiones, ¿sí?, en este FCC, Future Circular Collider, van a ser de aproximadamente 100 tereelectronvolts, es decir, 7 veces la máxima energía del LHC. ¿Sí? Lo cual, como se puede imaginar, representa un verdadero reto para la comunidad científica. Y bueno, finalmente, un pequeño resumen. Entonces, existen muchas preguntas sin respuesta en la física de partículas elementales. ¿Por qué siempre tiene que ser en Francia o Suiza? ¿Por qué no lo hacen en Estados Unidos como el sincrotrón que tenía en el Fermi Labs o en otros lugares? ¿Por qué ahí? Bueno, un poco de historia. De hecho, se creó, el CERN se creó, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, se creó hace 60 años, ¿sí?, poco después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, al ver la comunidad científica, bueno, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿sí?, tristemente célebres, bueno, se dieron cuenta del poder de la física nuclear, ¿no? Y pues nadie permitía que existiera un país que controlara, bueno, todo esto, ¿sí?, todo este gran poder de la energía nuclear. Entonces dijeron, bueno, ¿en dónde vamos a unirnos y vamos a construir un centro europeo de investigación nuclear? ¿Pero qué? No, pues que decía Francia, no, pues que yo. No, pero si tú concentras esto, seguramente vas a construir una bomba. Y bueno, obviamente nadie quería desconfiar claramente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que decidieron es voltear a ver a un país neutral, por excelencia, Suiza, ¿sí? Ahí se empezó a construir el CERN. Se construyeron primeramente esos LINAC, aceleradores lineales, luego siguieron el protón-ciclotrón, luego el superprotón-ciclotrón, luego el LHC, y bueno, para aprovechar toda esta infraestructura se planea construir acá, pues para aprovechar toda esta cadena, porque si se construye en, no sé, X o Y país, que no tenga esta infraestructura, son cientos de miles de millones de euros que ya están construidos, entonces para aprovechar. Y efectos que hay que esté entre montañas, a cierto nivel me imagino que va a llegar un punto en donde los estudios son tan complejos que gravedad, efectos de las montañas en gravedad, o no sé, terremotos o algunos otros efectos puedan jugar, o que esté cerca del lago Ginebra, por ejemplo, que
que esté cerca del lago, pero el tubo pasa por debajo del lago. Te afecta que pase un barquito por debajo, por arriba del lago. No, efectivamente. Muy buena pregunta, es en serio. De hecho, el primer gran efecto que hay que considerar es pues, el de nuestra amiga la Luna. ¿Sí? Nosotros sabemos que la fuerza de gravedad, ¿sí?, se ejerce entre dos cuerpos. ¿Sí? Sabemos que las mareas, ¿sí?, se ocasionan, ¿sí?, debido a la atracción gravitacional generada por la Luna. De hecho, nosotros no lo sentimos, pero también, o sea, la Luna atrae la Tierra, ¿sí?, hacia ella, ¿sí? Y entonces, bueno, al ser una construcción tan grande, no solo en esta, sino también aquí para el LHC, se tiene que considerar pues, la atracción gravitacional de la Luna, porque para hacer este túnel, bueno, se tiene que hacer una presión milimétrica, ¿sí? Entonces se tiene que considerar ese desplazamiento, que para nosotros no lo sentimos, pero es realmente un desplazamiento de la Tierra, ¿sí?, por la presencia de la Luna. Ese es el primero. Y, bueno, la presencia de barcos o algo así en el lago de Ginebra, en el LHC no, en el Future Circular Well, tal vez, de hecho, son estudios que se están realizando ahorita, ¿no? Ahorita nos está construyendo estudios de qué tan viable es, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del, precisamente, LEP, ¿sí?, había una interacción aquí en Francia. Existe lo que es el TGV, el Train Express, ¿okay?, es el tren rápido de Europa, es el más rápido de Europa, ¿sí? Y bueno, funciona la interacción de ese tren, ¿sí?, sí ejercía cierta, influencia sobre el LED, ¿sí? Por los imanes del tren. Exactamente. Son ese tipo de cosas lo que se tiene que considerar. Bueno, en resumen, mencionaba ya que existen muchas preguntas aún sin respuesta en la física de partículas elementales. El Gran Colisionador de Hadrones representa un esfuerzo científico y tecnológico a nivel internacional. Existen 4 grandes experimentos en el LHC, cada uno con un objetivo científico en particular. Y finalmente ya se empieza a trabajar en el sucesor del Gran Colisionador de Hadrones. Gracias por su atención. Bueno, ya por último, doctor del Instituto Tecnológico de Hermosillo, le quiere hacer llegar el reconocimiento por su valiosa participación, y se lo leo, ¿verdad? El Instituto Tecnológico de Hermosillo otorga el presente reconocimiento al doctor Lizardo Valencia Palomo por su valiosa participación con la conferencia denominada El Gran Colisionador de Hadrones, una mirada al mundo de las partículas elementales. Gracias.